diagnósticas, otros modelos de evolución diaria donde a veces solamente se evoluciona y las prescripciones médicas se hacen en otro modelo y los modelos que yo le enseñé en la misma hoja, en el mismo documento, se divide en esa evolución diaria más la conducta incluso terapéutica ¿eh? y diagnóstica. Y al final, cuando ya se le va a dar el alta temporal o definitoria al paciente, la hoja de epicrisis. Ahora bien, para poder entender el examen físico, poder realmente pasar a cómo se divide, cómo lo voy a organizar, ¿verdad? Esto ya hay que aprendérselo también ya, desde ahorita. ¿Cómo vamos a dividir ese examen físico para su estudio o cómo lo vamos a dividir desde el punto de vista didáctico? ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, en ese registro médico nosotros tenemos que tratar de dividirlo en examen físico general, examen físico regional y examen físico por aparato. Nosotros realmente cuando estamos examinando al paciente, estamos saltando un poco de una generalidad de examen físico a otra. Me explico. Cuando voy en examen físico céfalo-caudal, ya estamos viendo ahí, desde que iniciamos, ¿verdad? La región a lo mejor del cráneo, la cabeza, pero el paciente cuando entró por la consulta ya nos estamos fijando en los parámetros que vamos a ver hoy. Y cuando hay duda, verán que nosotros hacemos una serie de pasos para tener realmente una panorámica de ese paciente y poder tener parámetros que son importantes a la hora de describirlo. A la medida que vamos bajando céfalo caudal y, por ejemplo, ya estamos en la región del tronco, ahí vamos a aprovechar y estamos haciendo general, estamos en regional, pero ya a la vez estamos haciendo en el examen físico respiratorio, cardiovascular. Vamos a abdomen y estamos haciendo la región abdominal y sin embargo ahí vamos a aprovechar y si vamos allá a llegar a lo que es la palpación, por ponerles un ejemplo del abdomen, nosotros vamos a aprovechar y hacemos todas las maniobras que tengan que ser de renal, que sean de hemolinfo, el caso del vaso, y así sucesivamente. No es que yo hago todo el examen físico general, después voy a hacer todo el examen físico regional y después voy a ir por aparato. No es así. A la medida que nosotros vamos barriendo lo que es el examen físico céfalo-caudal, nosotros vamos alternando uno que otro para que no se nos quede nada. Porque tampoco podemos, por ponerles un ejemplo, yo estoy examinando respiratorio, lo estoy ocultando, lo manipulo un poco porque hay que hacer ciertos parámetros que hay que cumplir y después le digo al paciente, vuelvas a sentar porque ahora voy a ocultar lo cardiovascular. No es la idea. Cuando nosotros tenemos en ciertas posiciones pacientes para manipularlos menos, nosotros vamos a ir barriendo, vamos a ir cumpliendo todos los parámetros y para poder manipular menos pacientes y cumplir todo y no se nos quede nada del examen físico. Ahora bien, ese examen físico general, que hay que darlo, las clases hay que darlas, no queda de otra, separadas. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el examen físico general? Fíjense bien, aquí empezamos por marcha, biotipo, actitud y fácil. ¿Qué pasa? Realmente, lo primero que nosotros hacemos con un paciente, y se los doy al final, porque no hay que dividir las clases, no hay, desde un punto de vista didáctico no tenemos de otra. Nosotros realmente empezamos con lo que es nivel de conciencia, orientación, memoria y lenguaje. Eso sería lo primero que nosotros vamos a hacer en un paciente cuando está entrando o cuando nosotros nos acercamos a un servicio que el paciente está acostado, ingresado, porque eso sería lo grande que nos interesa antes de marcha y biotipo desde el punto de vista del sistema nervioso central. El nivel de conciencia hay que ver si el paciente está obnubilado, si está alerta, si está consciente, si está en estado comatoso, si está tuporoso. ¿Verdad? La orientación se dice que lógicamente si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, eso lo haremos después cuando el sistema nervioso, pero cuando lleguemos ahí, yo le voy a recordar que seríamos igual lo primero que vamos a hacer antes o en conjunto
con estos aspectos aquí, para que no tengan, que no se preocupen por eso. En el día de hoy nos vamos a basar en este paciente que generalmente se sobreentiende que desde el punto de vista de nivel de conciencia no tiene. Esto es como una consulta, ¿verdad? General hacia todos los pacientes. Entonces nosotros nos vamos a fijar en esa marcha, biotipo, actitud y fácil. Algunas mesuraciones como es talla y peso, vamos a comprobar algunos de los signos vitales de temperatura. Fíjense, entra dentro del examen físico general el examen físico de piel, mucosas y faneras. A faneras es pelos y uñas que tanto se le olvida a ustedes. No sé por qué, porque realmente entra dentro de esos parámetros y a veces el paciente no ha detectado que tiene algún tipo de lesión y no necesariamente tiene que ser en piel, sino que está perdiendo mucho cabello, tiene áreas donde no tiene realmente su cabello, tiene lesiones en las uñas. Hay pacientes que sí se dan cuenta y ese sería su motivo de consulta, pero otros van por otra cosa y nosotros nos observamos que realmente tiene algún tipo de uña. Incluso hay uñas patológicas que nos da ya eh, las posibilidades o incluso un diagnóstico crónico del paciente. Y fíjense bien, tejido celular subcutáneo, que está dentro de esos parámetros importantes del examen físico, dimos al principio, recordamos, y el panículo adiposo. ¿Cómo está el panículo adiposo? Que en conjunto con el tejido celular subcutáneo nosotros lo examinamos. Ahora bien, el día de hoy vamos a ir viendo cada uno de estos parámetros, comenzando por la marcha. La marcha, desde el punto de vista, nosotros, desde que el paciente entra para la consulta, nosotros nos estamos fijando cómo es su marcha. Nosotros vamos a ver si el paciente deambula libremente, si tiene alguna dificultad, si tiene algo que nos recuerde alguna patología, que puede ser incluso nerviosa, puede ser de una limitación desde el punto de vista de ostomía articular. Y si hay alguna duda, realmente nosotros debemos solicitarle al paciente que en algún espacio que no haya obstáculos ninguno, que el paciente camine libremente, hablamos de 6 a 10 metros, ¿verdad? Para realmente lograr ver si tiene algún daño, alguna alteración de su marcha. Nosotros normalmente la marcha, nadie piensa para poner un pie delante del otro, nadie hace consciente este proceder, simplemente nosotros arrancamos la marcha y ni nos damos cuenta tampoco si ponemos primero el talón, si ponemos primero la punta. De esto sale algunos tipos de marcha. Hay pacientes o hay individuos en la cual tienen algún caminar, a un tipo de marcha no patológica, pero muy típica. Hay quien camina con la punta de los pies, hay quien camina con los pies más separados, hay quien camina como que moviendo mucho las manos, otros prácticamente sin mover las manos. Lo que sí está claro que cualquier tipo de marcha que nosotros realicemos, independientemente de alguna marcha aprendida o algo simplemente de costumbre, hay que flexionar la rodilla. Hay que flexionar la rodilla para levantar y poniendo el otro y lo vamos haciendo de una manera armónica, ¿verdad? Y hay quien, ¿verdad? ¿Cómo decir? Como decía, pudiera mover más o no los brazos. Pero en el caso de lo que es la deambulación, propiamente dicha como una especie mecánica, esta parte de flexionar la rodilla ligeramente para levantarla del suelo es fundamental. Porque si ahí ya hay problemas, ya van a ver que hay algunos tipos de marcha. Y esta última parte que es fundamental, la coordinación, no lo hacemos consciente también. Verán que si hay problemas en el cerebelo, si hay problemas en el vestíbulo, incluso si estamos bajo los efectos de algún medicamento, alguna droga, todo el mundo sabe que si alguien está bajo los efectos de alguna de este tipo de sustancias, la deambulación no es coordinada. Podemos llegar incluso a caernos. Y miren más o menos esquemáticamente en esta diapositiva, donde esos movimientos coordinados, nadie piensa, yo me muevo así, voy a poner la mano de esta manera. No, eso lo aprenden desde pequeño y la realizamos automáticamente sin ningún problema cuando nosotros decidimos arrancar una marcha.
Entonces, en el caso de nosotros, la marcha lógicamente es vertical, va a ser siempre con los miembros inferiores. Y si vemos algún tipo de alteración o algún cambio en esto, casi siempre va a ser patológico. ¿Ok? Tendríamos que fijarnos que pudiera haber algún daño, por ejemplo, del sistema locomotor, desde un simple dolor, desde un simple golpe, de una fractura, algo más grande, de una inmovilización, algo más grande, de enfermedades que degeneren, como la artrosis de cadera, cualquiera que me ataque también la articulación de la cadera, me va a provocar ciertos tipos de manchas patológicas. Y si hay alteraciones del sistema nervioso, desde parálisis, paresias, o trastornos o algunas enfermedades, como decía, el sistema en la parte del cerebelo, en la parte del vestíbulo, me va a dar casi siempre un tipo de marcha atáxica. Entonces nosotros normalmente, fíjense todo lo que debe intervenir para una marcha. ¿eh? Sistema voluntario piramidal. Sistema voluntario piramidal que de lo que recuerdan ustedes del sistema nervioso, estamos hablando de esa región eh, precentral donde empezaban las células piramidales y todo ese fascículo, todo ese cordón, ¿verdad? Del córtico espinal y córtico nuclear. Por supuesto, el tono muscular va a tener una gran importancia. El tono muscular, ¿qué significa? La célula tiene que ser capaz, de la célula musculoesquelética, de tener cierto grado de contracción. Ningún músculo de nosotros está totalmente relajado. Si usted tiene una zona muscular totalmente relajada, eh, precisamente en la posición que están ahorita ustedes sentados, si por casualidad se les relajan los músculos, ¿qué va a pasar? Simplemente se van a caer, se van a caer. Nosotros no estamos siendo conscientes que tenemos un grupo muscular ahora contraído para ocupar la posición que tenemos. ¿Está claro? Los pacientes, ¿cómo lo van a notar? ¿Cómo pudieran ustedes pensar bien esto? Bueno, ustedes perfectamente saben que cada alguien que sufre cualquier trauma en la cual se le inmovilice un brazo, basta con estar un mes sin moverlo, que cuando se le quita la inmovilización, ese brazo está más delgado, tiene que hacer fisioterapia, tiene que hacer una serie de ejercicios para recuperar ese tono muscular que se ha perdido, porque es un órgano que si no se utiliza, se atrofia. El sistema laberíntico, eso es súper importante, ¿no? El laberinto, el vestíbulo, logra saber en qué posición nosotros estamos, aún ustedes cierran los ojos. Aún ustedes cierran los ojos y si alguien los para de cabeza, perfectamente ustedes van a saber que están de cabeza. Entonces, eso es muy importante que esté funcionando bien. La visión, ni se diga. Ustedes saben que todo el que nazca con algún problema de visión o incluso peor aún, que después de tener, decirlo, unos años sin problemas de visión se pierda, tiene que aprender y tiene que valerse de ejercicios y de ciertas habilidades que incluso todos y que ustedes ven por la calle con que sea débil visual, utiliza algún tipo de bastón porque se pierde mucho a la hora de la marcha no tener información de la visión. El cerebelo, si no funciona bien, todos los movimientos van a ser incoordinados. Una marcha cerebrosa van a ver que tiene que ver con una de las más feas, las más aparatosas, porque realmente parecería uno un borracho, de zigzag para un lado, para el otro, para adelante, hacia atrás, como si estuviese realmente tratando de rectificar y parece que se va a caer. Si tienes algún problema osteomiarticular, dígase una articulación, un grupo muscular importante de los miembros inferiores, la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, por supuesto vas a tener problemas en la marcha. Entonces, de manera general también, hablarle un poco de lo que es el concepto de disfasia, que van a ser todas alteraciones en la marcha. Eso también lo pueden ver en algunos libros que pudieran aparecer con esta terminología. Nosotros, desde el punto de vista de conceptos grandes o de divisiones, los problemas en las marchas o las disfasias pudieran
ser temporales o permanentes. Pudiera haber una incapacidad parcial, esos individuos que por algún motivo sufren una enfermedad, fundamentalmente ostomía articular, se le trata, se lo opera, se le pone inmunización por fractura y después con terapia pudiera cambiar y realmente restablecer la marcha que siempre ha llevado ese paciente o ese individuo. ¿Ok? Nosotros, en el caso de que pudiera ser una incapacidad total con algunas enfermedades degenerativas, algunas enfermedades del sistema nervioso, realmente esta sí, lo que se hace es tratar de enseñar al paciente que con esa incapacidad pueda seguir y que eso no lo imposibilite en sus labores diarias. Entonces, entrando ya en tipo de marchas patológicas, de menos a más, vamos a ir entrando en este tema. Entonces, las producidas más o menos por algún proceso en los miembros inferiores. Fíjense, la marcha coja puede ser que hasta el 50% de lo que estamos ahorita aquí en esta sala pudiéramos tener en algún momento en la vida este tipo de marcha. Desde un pequeño dolor en un pie por haber caminado y habernos hecho una pequeña herida, un miembro inferior, pudiéramos nosotros haber tenido esta marcha coja, que pudiera desde algún trauma importante o incluso hasta con una pequeña heridita pudiéramos tener, ¿verdad? Ese dolor en ese miembro inferior. ¿Qué va a pasar con esta marcha? Bueno, van a hacer pasos asimétricos, más cortos del lado enfermo, lógicamente. Y ahí hay como un cierto pequeño brinco, un cierto pequeño apoyo que cuando vamos a poner ese pie que nos duele, tratamos de no ponerlo el tiempo que normalmente nosotros lo poníamos. Vamos a ponerlo y inmediatamente utilizamos el otro pie. Y eso nos da un balanceo totalmente asimétrico hacia el lado enfermo. Entonces, siempre va a haber un avance discontinuo, desigual, y lógicamente eso me va a dar algún movimiento después más amplio, ¿verdad? De la parte que está sana. Entonces va a ser siempre asimétrico, un movimiento amplio con uno entrecortado. Ese entrecortado es evitando, lógicamente, la sensación dolorosa por cualquiera de sus variantes. Generalmente estas son de las que son temporales, no tiene por qué ser permanente. La marcha pesada. La marcha pesada la vemos diariamente. Yo siempre cojo como ejemplo al doctor Marín, muchos de ustedes lo conocen. Esto pudiéramos verlo en pacientes muy obesos o pacientes que tengan verdaderas anasarcas, que tengan edemas acentuados. Estos van a ser pacientes que van a dar pequeños pasos, pero van a hacer como pequeños círculos hacia afuera. Van a separar los pies, rotándolos hacia afuera, evitando esa flexión de las rodillas. Tratando de evitar esa flexión de las rodillas, lo que hace es como un balanceo, un semicírculo, un dibujo hacia afuera, ¿verdad? Y siempre van a ser cortos. Como se darán cuenta, todo esto es evitando esa flexión de los pies, que puede ser por el peso, ¿verdad? Que le está provocando este gran aumento, dígase por edemas acentuados o por realmente por obesidad. Muy típica que esto también pudiera ser, ¿cómo decirle?, temporal, no tiene por qué ser permanente. Si vas a ser obeso siempre, lo vas a tener un problema de salud en la cual te da edemas importantes, una verdadera nasarca, lógicamente sí sería permanente. La marcha de palo, esto se veía mucho antes. En la actualidad la medicina ha logrado fabricar ciertas prótesis, más las salas de rehabilitación, que ha agarrado mucha importancia en los últimos 20 años, y realmente hay personas que han perdido un miembro inferior, incluso los dos, y, y con estas prótesis que hay modernas y con la rehabilitación prácticamente es imposible. Hay individuos que se han quitado la prótesis delante de nosotros y ahí es que nos damos cuenta que tiene este tipo de marcha. Lógicamente, en sus primeros estadios, en su primer tiempo de rehabilitación, sí va a tener este tipo de marcha que no es nada que por la anquilosis, desde días de tobillo, rodilla o cadera, en dependencia a qué nivel fue la amputación,
el paciente no tiene de otra que hacer una inclinación contralateral. Y si es de rodilla, hacia arriba mucho más. Y va a ser una, como tal, la pierna que tiene fija, pudiera ser una propulsión del pie hacia adelante y también pudiera hacerme un dibujo semicírculo, ¿verdad? Porque no tiene esa flexión. Es algo fijo, es algo que tiene incorporado fijo. Como le decía, este tipo de marcha actualmente, cuando se pierde un pie, lógicamente no existe todavía esa medicina de poder rescatar, ponerte un pie artificial. No existe hasta la fecha, pero sí con las prótesis que hay en el tiempo se ha logrado que prácticamente este tipo de marcha no la veamos, a no ser en los primeros estadios en que se haya perdido un miembro inferior. La marcha de pato la vamos a ver en pacientes, por ejemplo, antes de operarse, antes de que resuelvan desde el punto de vista ortopédico el problema que pudiera tener en ambas caderas. Pudiera ser unilateral, pero se ve mucho más la marcha de pato cuando es bilateral. Son pacientes que realmente tienen problemas bilateral en las caderas, de ilusación congénita o atrofias, ¿verdad? En este caso amiotrofias, en la cual no puedes mover la articulación de las caderas. Entonces no te queda otra que hacer la marcha igualita, igualita, por eso quiere este nombre de un pato. Va a haber una inclinación, un balanceo homolateral para cada lado. Lo idóneo sería poderle personificar estas marchas. Eso voy a subirle algunos videos. Ustedes lo pueden igual investigar. Y apenas vean este tipo de marchas, más nunca se les va a olvidar. Este tipo de marcha, por ejemplo, pasa mucho con los abuelitos que a medida que pasa el tiempo, tienen atrofia bilateral de ambas caderas y es como si tuviesen soldado. Como mismo sueldan dos hierros, una reja, no hay movimiento ninguno. Y si ustedes quieren hacer la prueba, ustedes se ponen de pie y traten de moverse sin flexionar, ¿verdad? Un poco lo que es rodilla y cadera y se darán cuenta que tienen que hacer un movimiento hacia cada lado exagerado del tronco para poder desplazar un pie primero y después el otro. Y lo que va a hacer es este tipo de marcha, la marcha de pato. Ahora bien, estas marchas que vamos a dar a continuación ya serían por problemas del sistema nervioso, dígase parálisis, raya, por trombosis, por isquemia, en la cual ya, por más que se ha logrado la rehabilitación, estos pacientes sí ya me dejan un tipo de marcha patológica permanente. ¿Okay? Entonces, la marcha parética pudiera ser de uno o dos, los miembros inferiores, pero va a ser siempre por lesión de la neurona motora periférica. Fíjese qué significa esto. No va a ser central, sino más bien el daño pudiera ser en el asta anterior, ¿verdad? De lo que es, eh, perdón, en las astas anteriores, de la médula espinal, que ahí, recuerden que ahí estaría la segunda neurona de lo que es la vía córtico espinal, y lógicamente ya ahí se va a interrumpir la transmisión de hacer consciente el movimiento y me va a dar esta marcha parética, ¿verdad? Espástica, que no es más que esa marcha dificultosa con el arrastre de la punta de los pies. Este paciente, fíjense en el dibujo bien, tiene desviación del pie hacia el lado medial y va arrastrando. Este tipo de paciente pudiera ser unilateral o bilateral y prácticamente se está tocando la punta del pie con el otro. Da pasos cortos y arrastrando los pies. Cuando vean una, y estoy seguro que deben haber visto con uno con otro paciente por la calle con este tipo de marcha, más nunca se le olvide. ¿Okay? La marcha espástica, con algún daño parecido a la anterior, esta realmente el problema fue central. Este paciente realmente tuvo una hemorragia, este paciente tuvo una trombosis ya en algunas zonas del hemisferio
Y esta también la hemos visto, estoy seguro que la han visto algún paciente por la calle, que incluso esta parálisis o este tipo de marcha eh, tiene incluso algunos otros nombres en otra literatura. Se le dice la marcha de Oz. ¿Por qué? Porque este paciente o de la guadaña, este paciente realmente ven el miembro, el hemicuerpo que está dañado, el miembro superior, va a estar adosado a su cuerpo, lo tiene pegado a su cuerpo, y el miembro inferior me va a hacer un movimiento circular igual a la guadaña. Esa guadaña, no sé si conocen, o la hoz, los que trabajan en el trigo, en ciertas áreas agrícolas, que es como un palo largo y en la punta tiene como un objeto cortante y entonces hace un movimiento semicírculo amplio para poder cortar incluso la hierba o el trigo. Y así mismo es que el paciente hace este tipo de marcha. Lógicamente, lo que va a apoyar sobre el suelo el paciente sería el borde externo y la punta. Fíjense, esta marcha espástica junto con la parética tiene cierta semejanza. Lo que la parética más bien lo que hace es arrastrar el pie y la espástica más bien hace un semicírculo. Logra levantar, pero hace un movimiento completo de semicírculo, ¿verdad? Con ese miembro inferior. Ellos logran bastante con la rehabilitación, a pesar del daño permanente que ocasionó células neuronales, no avanzar más la enfermedad y simplemente lograr con rehabilitación esa movilidad, pero sí va a ser permanente este tipo de marcha. En la marcha tabética también hay un cierto problema en el sistema nervioso. El paciente va a tener el tronco inclinado hacia adelante y una mirada fija en el suelo. ¿Por qué la mirada fija en el suelo? Estos pacientes van a tener problemas más bien lo que es gráfico uniforme. Recordarle esta vía tiene la, lleva la información propioceptiva y la forma de entender un poquito de este tipo de marcha. Yo les pongo siempre ejemplo a ustedes que ustedes pueden por la noche levantarse, tener la luz apagada y perfectamente ir hacia la cocina, abrir el refrigerador, agarrar un vaso de agua y tomar agua sin necesidad de estar mirando mucho el suelo. ¿Por qué? Porque tienen esa información de esos procesos que tienen en cada articulación y lleva esta información propioceptiva. Estos pacientes no tienen bien la profundidad de dónde queda el piso, a qué distancia está, y ellos lo que hacen es tratar de fijarse bien y de todas formas lo que hacen este tipo de marcha en la cual se fijan muy bien en el suelo, el pie de una manera desmedida lo lleva hacia adelante y hacia afuera, ¿verdad? Golpeando el talón contra el suelo, lo deja caer, boom, boom, porque él no sabe que termina ahí en el piso, entonces lo hace de una manera un poco grotesca, lógicamente por no tener esta información o hay daño en este tipo de transmisión de lo que nos rodea. ¿Okay? Como se describe aquí, la mirada va a estar abajo tratando de corregir de dónde está ese objeto y eso logra un poco la mala coordinación de esos movimientos. Él no logra determinar a qué distancia termina ese suelo y lógicamente la única forma que tiene es de hacer este tipo de movimiento. Muy grotesco. Es como si fuera una marcha que el pie le suena mucho en el piso y hace cierta elevación, como ven representado esquemáticamente en la figura. La marcha cerebrosa que ya se la había anunciado. Cuando ustedes vean esto, más nunca se les olvide. La suerte es que no hay muchos pacientes con este tipo de daño. A veces este tipo de marcha puede ser postraumática, puede alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso que ataque propiamente los ejes del cerebelo. Imagínense, el paciente va en un verdadero zigzag, parece un ebrio, se le compara desde esta manera. Lo mismo va hacia los lados, que va hacia adelante, hacia atrás, tratando de rectificar esta marcha, ¿verdad? Y sería una de las más aparatosas. Hasta parece que se va a caer y no se cae porque él trata de rectificarlo. Estas marchas son también atáxicas, eso a veces le quepa la duda. Lógicamente, hay pérdida de la coordinación y también cae entre las marchas que son atáxicas. Pero cuando hay daño en el cerebelo nos da este tipo
de marcha cerebelosa, ¿verdad? Que deben diferenciarla de cualquiera atáxica. ¿Ok? Entonces, bien, otra marcha que pudiera ser atáxica sería la marcha vestibular. Cuando el paciente tiene daño a nivel vestibular, en uno solo de ellos, el paciente va caminando, inclinándose hacia el lado afectado. Va a caracterizarse por una inseguridad y desviación hacia ese lado que tiene afectado el paciente. Este es el típico paciente que si nosotros le decimos que cierre los ojos y camine 10 pasos hacia adelante, 10 pasos hacia atrás, el paciente me va a pintar la estrella de Babinski. Sin quererlo, cada vez que él vaya a regresar, él no me regresa por lo mismo, él dio los 10 pasos adelante. Y entonces, en esta simple prueba, este paciente que también tiene una marcha táxica, ¿ok? Pero en este caso específicamente el problema está en el vestíbulo, en este caso en uno de ellos, va a tener la marcha inclinándose hacia el lado de la lección. Si es derecho, él va dando los pasos, dando una cierta inclinación hacia la derecha, y él va rectificando, porque cuando tiene los ojos abiertos y le está mirando perfectamente, él intenta rectificarla, pero nos vemos que es patológica esa marcha. Y si lo probamos, le decimos que cierre los ojos y desde paso hacia adelante y hacia atrás, el paciente nos va a pintar lo que es la estrella de Babinski. Estoy seguro que ya en fisiología deben haberle hablado de esto. La marcha bradicinética también en el pasado, fundamentalmente, hemos podido ver algunas marchas de estas, algunos abuelitos, pacientes que hayan sufrido algún trauma importante de los bronceadores, en la cual va a haber lesión del cuerpo estriado, esos núcleos de la base, que tienen que ver con los movimientos involuntarios, ¿verdad? Esta es la típica marcha parkinsoniana, en la cual va a haber una lentitud de los pasos. Se dice bradispasia. El paciente va a dar muy pequeños pasos, uno detrás del otro. El paciente para avanzar 3, 4 metros pudiera estar unos 5 minutos o más también. Hay inclinación del tronco hacia adelante y la postura de las manos también adquieren esta misma postura que ustedes ven ahí, ¿verdad? Muy típico en este tipo de pacientes. Esto cuando lo ven una vez, igual, más nunca se les olvida. Les decía que en el pasado, porque actualmente hay muchas drogas que cuando empiezan pacientes con temblores, ayudan mucho, mejoran muchísimo con estas drogas actualmente y no llega a hacerse tan profundo la enfermedad de Parkinson. Si lo dejan avanzar, sí llegan perfectamente a estos estados los pacientes. La marcha de payaso coreica, cuando la ven igual, más nunca se les olvida. Incluso esta marcha puede ser hasta medicamentosa. Hay medicamentos que pueden provocarme esta marcha. Este tipo de marcha se le dice también de payaso porque los movimientos son tan coordinados, parecido, pero no llega a ser como la cerebelosa, porque aquí no es solo el tratar de ir hacia adelante, hacia atrás, como es la cerebelosa. Aquí las manos, la boca, todo es incoordinado, y trata el paciente de hacer algunos movimientos compensadores y tal pareciera como si estuviera loco. Hace tantos movimientos, todos los grupos musculares hacen movimientos incoordinados, hace muecas, hace movimientos bruscos y son tan desordenados que algunos payasos ustedes saben que para hacer sus actos simulan ciertas muecas, ciertas eh, actos circenses que realmente pudiera parecerse y por eso es que se le da este nombre, pero pueden encontrarlo como marcha coreica o marcha de payaso. Son movimientos demasiado desordenados y como les decía, pudiera ser hasta medicamentoso. Lógicamente, al ser medicamentoso también hay medicamentos que contrarrestan este tipo de marcha. No es permanente como tal. Marcha de sapo se ve muy poco, a no ser que tengan verdaderas enfermedades degenerativas, algunas miopatías en la cual se pierde toda la potencia muscular, el paciente no tiene fuerza, entonces no le queda otra que avanzar en cuclilla y ayudándose de lo que es de sus manos. Utiliza sus 4 miembros, ya no sería una marcha como tal erguida con sus 2 miembros inferiores, sino más bien va a utilizar sus 4 miembros. No es de las frecuentes que ustedes pudieran ver.
Marcha polineurítica o equina, esta igual, si la ven, no se les olvida. El paciente hace una elevación del muslo y tal parece que simula esos caballos de raza, por eso se le dice marcha también equina, en que da la impresión como esa marcha de un caballo, se dice así de raza, que es muy lindo en los caballos, pero lógicamente el paciente sería patológico. Él va levantando mucho la rodilla, incluso más de lo que normalmente se espera, y pisa primero con la punta del calzado. Es como si fuera una marcha fina, una marcha, por eso le dice equina. En este caso lo que hay es una parálisis de los músculos flexores del pie. Esto es un tipo de marcha que cuando ustedes las vean también no se les olvida nunca. Muy típica este tipo de marcha. Muy bien, hasta aquí algunas marchas que lógicamente cuando están muy claras no quedan dudas de que el paciente tiene alguna alteración. ¿Qué pasa? Ustedes saben que a veces si nos fijamos mucho en un individuo, pareciera que tiene algún tipo de estas marchas. Cuando no es típica, nosotros vamos a escribir en la historia clínica paciente con marcha que se asemeja a tal marcha de las que ustedes conocen. Y hay que estar claro hasta ver si ese daño es completo o no. Pero si tiene ese tipo de marcha que a ustedes les recuerda una marcha patológica, nosotros lo vamos a escribir. O simplemente pues nosotros describimos cuando no hay nada, marcha con paciente con marcha, por ejemplo, disfasia, ahora que veremos más adelante, no patológica o no impresiona patológica. ¿Ok? Entonces, sería la manera de nosotros de describir a estos pacientes. ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los biotipos. Esto a veces no es obligado a escribirlo, nos da una panorámica general del paciente. Hay modelos de historia clínica que sí lo tienen. Y este orden es para que nosotros a veces nos fijemos un poco más en el tipo de tórax y abdomen del paciente para algunas enfermedades, dígase respiratorias, dígase abdominales. Entonces, hay una clasificación, depende de la literatura, que revisen, que se va a dividir en brevilíneo, normolíneo y longilíneo. Hay otra literatura que lo va a dividir en megalosplánico, normosplánico y microsplánico. Incluso también se puede dividir en pícnicos, esténicos o asténicos. Esto, de alguna manera, para que lo puedan memorizar o comparar, estamos hablando de un paciente gordito, un paciente normal y un paciente flaquito. Más o menos para que se vea una panorámica. Lógicamente, en las historias clínicas no se escribe eso. Si vamos a escribir un paciente que nos dé esta impresión, lo que vamos a escribir es alguno de estos términos. Lógicamente, un paciente en sus inicios brevilíneos o en sus inicios longilíneos, con ejercitándose desde el punto de vista de un gimnasio, de entrenamiento, perfectamente pudiera llegar a ser normolíneo. Esto es para los rasgos grandes de un paciente que sea típico, Aquí más o menos, esquemáticamente, el longilíneo, el brevilíneo y el normolíneo. Algunas características generales, por ejemplo, el brevilíneo es ese paciente que más bien es de poca estatura, muy grueso, corpulento o más grueso que corpulento, donde pudiera tener un cuello corto y un tórax muy ancho. Por lo tanto, ese ángulo costal epigástrico va a ser muy abierto, muy obtuso. Este es el paciente que, así, no se les olvide, el que come mucho. Claro, hay muchos pacientes delgados, muy delgados, que comen posiblemente más y no engordan. Eso son cosas de la vida cotidiana. Aquí le estamos describiendo los casos típicos y realmente, recuerden, según el genotipo y el fenotipo de nosotros, pudiéramos tener alguna variedad de estos tipos de biotipos. La musculatura pudiera estar muy desarrollada y realmente las extremidades van a ser relativamente pequeñas. Los normolíneos va a ser ese individuo Guyton, en la cual va a haber alguna armonía casi perfecta de, de su físico, con un buen desarrollo muscular, una buena propulsión, una buena posición del tronco y las extremidades, y el diámetro, lógicamente, este costal diafragmático transversal va a ser proporcionado. Esto sería
dentro de las mediciones, dentro de las mesuraciones, desde el punto de vista de biotipo, es normolíneo. El longilíneo va a ser lo contrario de ello. Ahora este va a ser como que alargado, como si estiráramos lo mismo al brevilíneo o al normolíneo, y va a ser muy alto, muy delgado, un cuello y tórax muy alargado, ¿eh? Hay pacientes que sí, desde el punto de vista de biotipo, son muy típicos, pudiéramos encontrarlo, con un ángulo costal epigástrico muy cerrado, muy agudo, ¿eh? Si pudiera ser las técnicas, pacientes que comen muy poco y sea longilíneo, que no siempre se corresponde así, como decía, muchos pacientes muy delgados son de mucho apetito, ¿eh? Y el paciente sí nos llama la atención que tiene una musculatura pobre, son esos bracitos muy delgados y esos miembros inferiores muy delgados. Y esto de manera general serían los biotipos, que hay mezclas, depende de la información genética y la interacción con el medio, nosotros lograríamos algún tipo de biotipo específico en cada paciente. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la actitud. La actitud no es otra cosa que la postura que pudiera ser de pie o en la cama, ¿eh? Sentado, cualquiera de ellas, y cuando no hay problema no tiene importancia. Ponemos, tiene una actitud indiferente, un decúbito indiferente, una actitud activa, y eso no pasa nada. Va a tener importancia cuando hay procesos patológicos que son obligados, ¿eh? Donde desde que los estamos observando, en una simple inspección nos damos cuenta que el paciente realmente tiene algún proceso patológico. Entonces, fíjense las posturas que pudieran haber de pie, algunas normales y otras que pudieran dar algún otro proceso, eh, ponerle un ejemplo, doloroso ostomía articular, algunas posturas viciosas, tanto de pie como sentado. Esto no se lo doy de manera general, que sepan que existe la actitud guía normal, la guía cómoda, ¿ya? La forzada militar y posición de medio, que desde el punto de vista médico, si no hay alteraciones ostomía articular, no agarran gran importancia. Miren, aquí les describo la actitud guía normal, la actitud guía cómoda, para que lo lean, pero no, desde el punto de vista médico, no nos, no nos interesa mucho, no nos da datos importantes. Más bien necesitamos algunas actitudes patológicas que la que nos interesa, como la actitud parkinsoniana, la de la hemiplegia. Entonces, recordando esa marcha parkinsoniana, ¿verdad? Fíjense bien el paciente, la postura o la actitud que va a adquirir. El paciente va a tener la cabeza y el tronco inclinado hacia adelante. Él necesita tener también seguridad de dónde está poniendo sus pies. Los brazos van a estar pegados al tronco, van a estar adosados a ambos lados y las manos van a ser muy temblorosas, movimientos constantes, pequeños temblores. Y vemos la fase, van a ver que tiene un aspecto inexpresivo en su fase con una mirada fija, se le dice jugador de póker. Va a tener escaso parpadeo, casi este paciente no parpadea, y los pasos recuerden que muy cortos, movimientos demasiado cortos con lentitud en esos movimientos voluntarios. La hemiplegia capsular con espasticidad, como decía, esa marcha espástica, el enfermo va a tener una asimetría facial, recordar que va a tener desviación de la comensura labial, que también lo daremos ahora en la fase, el miembro superior paralizado, en el antebrazo flexionado sobre el brazo e incluso adosado al tronco, y el miembro inferior recto con cierto grado de abducción con rotación interna del pie. Esa va a ser la actitud que va a tener ese paciente. Desde que lo vemos, nosotros podemos decir que el paciente tiene una patología nerviosa, que la sufrió en el pasado y le ha dejado esta secuela. Las actitudes en el lecho, como el paciente está acostado, nosotros pudiéramos encontrarnos perfectamente en decúbito dorsal, decúbito prono. El decúbito dorsal también se le dice decúbito supino, ¿eh? Que pudieran describirlo, sí, cuando usted visita a un paciente, encontramos a un paciente en decúbito, sí lo ponen, decúbito dorsal, decúbito supino, los decúbitos lateral derecho e izquierdo, y estos así directamente, si no hay ninguna patología, no agarran igual ninguna importancia. Es a la manera de describir cómo nos encontramos el paciente a la hora de llenar esa historia clínica. ¿Okay? Y como ven, se dice que ese decúbito dorsal o decúbito supino no es el conveniente para dormir. Se dice que la actitud como tal
la postura más antifisiológica, pero bueno, hay muchos pacientes que duermen así y no necesariamente habría que cambiarlo. Como la decúbito pronoventral, que se dice que es la que es la correcta para dormir, y esto agarra un poco de importancia en lo que es la edad pediátrica, recién nacido, pero de la literatura que uno revisa, tampoco se ponen de acuerdo. Hay pediatras, hay neonatólogos en la cual recomiendan que sí, el niño esté en un decúbito prono o ventral, por si hay regurgitación, por si después de la lactancia le llega algún que otro regurgitación y que no se haya broncoaspiración. Sin embargo, otros requieren que sí, que esté el paciente durmiendo. Otras escuelas, otra literatura que puedan revisar, que sea en decúbito supino. No se ponen aún de acuerdo. Luego, sí es real que sí ha pasado, que a veces sí broncoaspiran un niñito después de un vómito, una regurgitación, después de una lactancia. Aquí lo que sí agarra importancia un poco son los decúbitos pasivos. Decúbito pasivo en el cual el paciente en la posición que nosotros lo pongamos, así se va a quedar. ¿Por qué? Porque tiene alguna enfermedad neurológica, porque está en estado de coma, porque tiene algún proceso en la cual no logra tener otro tipo de posición. El paciente en estado de coma que esté intubado, por ejemplo, casi siempre va a tener un decúbito pasivo. Nosotros si lo acostamos de un decúbito lateral, así se va a quedar. El paciente no tiene movilidad ninguna, y por lo tanto, este sería la única actitud que pudiera el paciente obtener. Es en la postura. Lógicamente, si tiene, por ejemplo, una pérdida de conocimiento, como caiga, sí lo vamos a encontrar. Por eso a ese tipo de paciente se le dice que tiene un decúbito pasivo. Los pacientes que no tienen ninguna alteración, se le describe que tiene un decúbito activo o indiferente. El paciente se sienta, se para, se pone en cualquier posición, cualquier actitud, y también se le dice indiferente porque igual puede quedarse 2 horas si quiere en algún tipo de cúbito, 2 horas más en el otro, no tiene ese cambio de postura, entonces se le dice, se le describe, ¿no?, de una manera de un decúbito indiferente, que tampoco es patológico. Aquí nos interesaría mucho este decúbito pasivo como alguna actitud como tal patológica. Aquí tenemos ahora una muy típica, sería la actitud, la posición de ortornea. El paciente no tiene de otra que ponerse en esta posición por la disnea que presenta el paciente. El paciente va a ser adoptado por pacientes fundamentalmente, como les anuncié ayer, con alguna congestión pulmonar, obviamente por el edema agudo del pulmón, que generalmente va a ser de causa izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda es la que va a provocarme mucho más esto. Los pacientes asmáticos también buscan este tipo de posición. Cuando usted vea a un paciente conocido asmático que se acuesta, ese es el grave, ese es el que casi hay que intubarlo, porque ya se fatigó y ya está en ir hacia lo que es perder el conocimiento y hacer un paro respiratorio. ¿Está claro? Entonces, lógicamente, cuando nosotros vemos un paciente en este tipo de posición, va a tener disnea intensa, puede estar encharcado o va a tener un gran compromiso respiratorio. Claro, entonces esta posición ortognática siempre va a ser patológica. La plegaria mahometana también o genopectoral va a ser patológica. Hay pacientes por algunos tipos de dolor pudiera adquirir esta posición, incluso algunas patologías importantes pulmonares en la cual el paciente también va a adquirir esta posición para aliviar como tal su patología. Esta sería la posición, así mismo como está representada, de plegaria mahometana o genopectoral. La actitud en gatillo fusil se puede ver en este tipo de flexión y extensión de lo que es cuello y los muslos sobre el abdomen, y vamos a observarlo en niños fundamentalmente en las meningitis. También lo vamos a observar en adultos, pero bueno, en el caso donde más se observa pudiera ser en los niños. Así mismo como está representado en la figura, es que pudiéramos observar. Estos pacientes no puedes poner en otra posición. Es como si estuviesen ahí en una contractura
de los músculos adquiriendo esa posición, tratando de aliviar esa hipertensión intracraniana que hay. Esos signos meningios que lo daremos más adelante. La posición de semifold, esta posición prácticamente es creada por nosotros para mandar este tipo de reposo en ese mismo paciente que tiene ortornea. Esta es la posición que nosotros pudiéramos colocarlo, o el paciente en su casa, en una cama que lógicamente no es de hospital, se busca tratar de elevarse con almohada. En su cama trata de tener esta posición porque también alivia, ¿verdad? Incluso no solo patologías de falta de aire, de disnea, de causa respiratoria cardiovascular, a veces también puede ser por algunas lesiones de lo que es sacroilíaca, algunas lesiones dolorosas, también esta posición pudiera aliviar a algunos pacientes. Pero básicamente esta posición se ha creado, ustedes saben que todas las camas de hospitales se puede levantar de esta manera para ciertos alivios y para poder movilizar al paciente para que no esté en decúbito cuando se requiere estar encamado. Se requiere también este tipo de posición. Ahora bien, miren las actitudes que existen del tétano. Cualquier contractura, después que avanza este tipo de enfermedad del tétano, siempre nos va a dar una actitud patológica. Lógicamente, esto es una enfermedad erradicada por vacunación, pero estas vacunas, si ustedes recuerdan, no son de las que se pone una sola vez y ya. Las vacunas antitetánicas hay que, ya después en la vida adulta, hay que reactivarla cada 10 años. Por eso hay que estar muy claro con su esquema de vacunación, y en caso de que no estemos claros si nos vacunamos o no y tenemos una pequeña herida, fundamentalmente con un objeto metálico, hay que reactivarse la vacuna porque nos puede dar la enfermedad. Y fíjense las actitudes, depende del grupo muscular que esté contraído, pudiera el paciente estar en opistótono, en prostótono o pleurotótono. Esto después con el autoestudio ustedes se van a entender y aprender. Fíjense que depende del grupo muscular, el paciente pudiera estar, primero que tienen a la izquierda completa, apoyado sobre el talón y sobre el cráneo, y lo que tiene es contractura totalmente de los músculos dorsales de la columna. Si lo que tiene es la contractura totalmente de los músculos ventrales, aquí en la posición está central. Y cuando tiene todos los músculos en su totalidad, en el caso de los ortódonos, el paciente pareciera que estuviese en una tabla. Si usted lo levanta por los pies o lo levanta por la cabeza, el paciente no tiene flexión de ningún músculo. Todos los músculos están en contracción. Ya estos son posturas, actitudes en la cual el paciente está avanzado, la enfermedad está muy avanzada. Entonces, todo esto, cuando nosotros encontremos, son pacientes que tienen una actitud patológica. Ahora bien, vamos a pasar hacia las fases. Todas estas fases que vamos a dar ahora van a ser patológicas. Esto, ustedes lo estudien, se darán cuenta que algunos que otros lo han visto en su vida, y vamos a pasar una que otra un poco más rápida. Nosotros debemos ser capaces de fijarnos bien en la fase del paciente, en su cara, y ver si hay una simetría, si hay alguna estática, alguna dinámica, algo que nos llama la atención, para tratar de llegar a algún diagnóstico, alguna patología de base. Fíjense, esto es lo general. Nosotros pudiéramos simplemente fijarnos si el paciente está contento, si está triste, si tiene alguna fase que pudiera estar asustado, enojado. Esquemáticamente, aquí con estos dibujos pudiéramos ver más o menos el estado de salud o anímico del paciente. La fase dolorosa, como se lo decía en las primeras clases, depende mucho del umbral del dolor, pero realmente hay dolores muy claros, dolores por cáncer, dolores por algunas patologías que realmente, fundamentalmente, si se mantienen en el tiempo, pudiera darnos estos rasgos de mirada desencajada, ¿verdad? Pudiera haber algo, rasgos acentuados en la boca un poco contraída, ese descenso de las comisuras labiales, como lo representa el teatro, una cámara, una, una careta contenta, en este caso sería la comisura labial hacia abajo, como si estuviese realmente triste, con los dientes como si estuviesen apretados,
¿verdad? Se le especifica como si fueran apretados. También los párpados contraídos o incluso pudieran estar abiertos con mirada fija. Ese tipo de dolor somático que no alivia a pesar de medicamentos ¿eh? Que sean potentes, prácticamente como si fuesen drogas. Hay pacientes que pueden venir realmente sentir mucho dolor y su fase no lo representa. Pero cuando nosotros vemos este tipo de fase, sabemos que hay que ponerle algo fuerte al paciente porque el dolor es mucho. Pudiera ser casos de la vida cotidiana un poco, los cólicos nefríticos, que duelen tanto que el paciente, fundamentalmente las primeras veces que le da esta patología, pudiera venir con esta fase dolorosa perfectamente el paciente. Hay otras fases generales como la ansiosa, bultosa, en la cual en la ansiosa el paciente va a tener esos rasgos faciales acentuados, las comisuras estiradas, los ojos bien abiertos y una mirada brillante. El paciente pues, lo vamos a encontrar paciente con cierta excitación, con cierta angustia, algunas patologías psiquiátricas. ¿Eh? Paciente con fases bultosas, no, esto es típico de algunas enfermedades que prácticamente ya no se ven. ¿Eh? Pudiera haber alguna infiltración edematosa, fundamentalmente en los párpados, con una inyección conjuntival, los ojos rojos. Como tal, va a haber inflamación de los párpados y inyección conjuntival, que ese sería, que lo entiendan, los ojos, la esclera la tiene roja, y lo podríamos ver en algunos estados febriles. El sarampión prácticamente no se lo ve, y unos síndromes coqueluchoides, en la cual pudiera encontrarse este tipo de fase. Fundamentalmente se dejan avanzar la patología. La fase adenoidea se veía mucho antes, ya no se ve. ¿Por qué? Porque la fase adenoidea era provocada por una obstrucción completa para niños que tienen hipertrofia de las adenoides, esas amígdalas adenoideas que pertenecen a la línea Guardé, se hipertrofiaban y entonces ya el paciente no podía respirar por la nariz, ¿verdad? Tenía que estar respirando por años por la cavidad oral y este paciente, el maxilar superior se aplana y se monta por arriba del labio inferior. Entonces parece como si se la alargara en su mandíbula, una impresión incluso que se le pudiera hasta hacer visible los dientes al paciente. Esto, lógicamente, a medida que avanzó la medicina y se detectó esto, muchos de estos pacientes se operaban, resolviendo su problema de adenoide y como era en el tiempo, respirando muchos años por la boca, no llega ya a lo que es la fase adenoidea. Pero todavía pudiera verse algunos que otros casos. Lo que es la fase cretina, pudiera verse una cara redonda, inexpresiva, una piel gruesa, ¿verdad? Y arrugada. Pudiéramos ver algunos rasgos también grotescos, la nariz ancha, boca entreabierta. Estas son, lógicamente, pacientes que ustedes saben que pudieran tener algún tipo de retraso y se va a ver específicamente en ese paciente con insuficiencia tiroidea congénita primaria. Esto prácticamente actualmente tampoco se ve. ¿Por qué? Porque a todos los niños, cuando nacen, casi a todos los niños se le hacen las pruebitas para saber que una de las pruebas que se detecta es esto mismo, que no haya una insuficiencia tiroidea congénita. Esa fase de que también parece como si fuera la fase mongoloide, pero esto prácticamente ya no se ve. Esto se veía antes, los niños nacían, no se hacían las pruebas, no se detectaba y lógicamente al tener una insuficiencia tiroidea congénita primaria, no funcionaba el tiroides y el paciente iba hacia este tipo de fase que lógicamente con retraso y una serie de discapacidades que le provocaba al paciente. La fase gerodérmica, bueno, esa es la de la edad avanzada. Podemos ver una piel rugosa, seca, si hubiese muchos pliegues, ¿verdad? Pudiera haber caída del pelo, con una gran palidez, y pudiera, algunos pacientes con hipogonadismo. Hipogonadismo pudiera mover, incluso sin llegar a la edad avanzada, pudiera esta fase gerodérmica. La fase tetánica, esta es típica de esos casos epistótono, tutótono, en la cual el paciente pareciera que se está riendo. Por eso se le dice que es una risa sardónica. Va a tener una rigidez tan potente, con una expresión fija, y la vamos a encontrar, ¿verdad? En el tétano. Va a haber una gran contractura facial, los músculos están contraídos y me da la impresión como si estuviera riéndose y no lo es. Por eso se le dice que tiene una risa sardónica el paciente. La fase esclerodérmica depende
de la enfermedad que esté avanzado, este paciente lo va a tener una gran rigidez, ¿verdad? Una gran infiltración en la piel, y este paciente también va a tener entreabierta su boca, sus labios como tal, va a haber visibilidad de los dientes y prácticamente hay tanta rigidez que no puede sonreír y no puede cerrar bien la boca. Tiene mucha contractura por la infiltración fibrosa de la piel. Esta es un tipo de enfermedad del colágeno que no es tan frecuente, pero sí todavía hay casos que se pueden ver. La fase hipocrática depende de los estadios de la enfermedad. Las enfermedades que avanzan, algunas enfermedades, eh, dígase narcoproliferativas, un cáncer avanzado que no se ha podido resolver, o algunas enfermedades infecciosas en la cual avanza, pudiéramos nosotros ver este tipo de pacientes que no es más que pudiéramos ver esa nariz afilada, ojos hundidos, esa impresión de gravedad del paciente, las orejas frías, contraídas, los lóbulos desviados hacia afuera. Nos da una impresión de realmente de, se le dice desde el punto de vista médico, un estado demacrado, tóxico, infeccioso importante. El paciente no ha fallecido, pero prácticamente nos da esa imagen, ¿verdad? Como si el paciente ya hubiese fallecido, ¿eh? En estos estados sépticos en el tiempo. A la manera de escribirlo, todo esto prácticamente nosotros lo escribimos un paciente con un estado tóxico infeccioso importante, en esa fase hipocrática que nos da una gran gravedad del caso. La fase lunar, esto actualmente se pudiera ver en algunos casos medicamentosos, ¿verdad? O que haya nacido con algún problema en el cual va a haber hipersecreción de las glándulas adrenérgica, que me va a dar no es otra cosa que el síndrome de Cushing, ¿eh? Va a ser una cara redonda, una cara llena, incluso se le dice de luna llena. Pudiera haber telangiectasia, va a haber la papada submentoniana, también pudiera haber detrás en el dorso, pudiera haber infiltración ahí de tejido celular subcutáneo, nos da esa grotesca impresión de como si fuera edemas, pero edemas duras, de como si estuviese inflamado, pero realmente lo que hay es infiltración propio de este mismo hipersecreción de paciente de las glándulas como tal, que me pudiera, desde que nosotros lo estamos viendo, decir que tiene un síndrome de Cushing. Hay muchas causas, por eso es que se le dice un síndrome de Cushing que pudiera provocar, pero basta con verlo una vez que no se les va a olvidar. La acromegálica no se ve mucho, pero hay casos todavía por ahí en la cual se van a ver los rasgos grotescos muy agrandados, fundamentalmente de algunas regiones, como son los pómulos, los arcos superciliares, la mandíbula crece muchísimo, el prosnatismo, va a haber también engrosamiento y crecimiento de los labios, la nariz, las orejas, todo eso crece demasiado, incluso pudiera haber macroglosia, pudiera haber una lengua muy grande, muy engrosada. Este paciente no solo va a ser la fase, también su cuerpo va a ser grande, las manos, va a tener realmente un crecimiento importante y esto se le va a encontrar en toda esa hiperfunción adenopoficiaria, lógicamente en como tal los pacientes acromegálicos. ¿Sí? Estoy seguro que esto, en alguna asignatura con fisiología, pueden habérselo mencionado. La hipertiroidea la vamos a ver más en la actualidad. Esta es una de las que sí el paciente no va rápido, no va rápido a como tal a consulta, nosotros pudiéramos realmente observarlo, ¿no? Este tipo de paciente que es contrario al hipotiroidismo, este va a ser hipotiroidismo, por gran función de la glándula, fundamentalmente se va a ver en la enfermedad de Graves-Basedow. Esto es una enfermedad autoinmune donde nuestros propios anticuerpos van a atacar la glándula del tiroides, provocando mucha secreción de T3 y T4, y lo que nos da es la impresión de la protrusión de los globos oculares hacia afuera. Va a haber exoftalmo, ¿verdad? No es que el globo haya crecido, sino que va a haber una contracción de los párpados, el globo ocular eh, eh, lo que hace es protruir, sale un poco más hacia afuera, se hace más visible y tal pareciera que los ojos están más grandes, pero no, es el mismo globo ocular, simplemente lo que ha salido
de su posición normal. Va a tener una mirada fija el paciente. Pudiéramos también ver esa ansiedad. Este paciente cuando entra a consulta se levanta, se para, camina, no se está quieto, tiene una gran ansiedad. Pudiéramos también este paciente fijarnos si se fijan en su cuello, vamos a ver ese bocio tiroideo, vamos a ver el aumento de volumen de la glándula tiroides, típico del hipertiroidismo. La fase simétrica, igual, típica de ese paciente con parálisis espástica, va a tener, pudiera ser, recordar que si la parálisis pudiera ser central o periférica, pudiera tener la hemicara completa con parálisis o solamente la porción inferior de la hemicara, pero siempre vamos a ver desviación de la comisura labial hacia el lado sano. En el otro lado vamos a perder los rasgos, van a perder esos rasgos faciales. Esquemáticamente aquí vemos muy bien representado. Pudiera haber lagrimeo, porque el paciente donde tiene la parálisis no logra pestañear. No sé si recuerdan que cerrar el ojo, quien tiene que ver con eso es el, el séptimo par, y abrir el ojo el tercer par. Eso cuando lleguemos a nervioso vamos a recordar todo eso. Entonces, este paciente va a tener una hemicara con borramiento realmente de esas huellas, de esas arrugas normales que tenemos nosotros en nuestra fase, y el otro lado sí lo vamos a tener totalmente contraído, se van a ver los rasgos mucho más visibles. Esa fase parkinsoniana que hemos hablado ya de esos casos, se dice que es la fase de jugador de póker, va a ser inexpresiva, con la mirada fija, ausente totalmente de esos rasgos faciales, y lógicamente en la enfermedad de Parkinson es donde lo vamos a ver. ¿Okay? Esto actualmente, como decía, medicamentoso se ha resuelto bastante, pero si lo dejan avanzar, si llegan a estos estadios. La fase mongólica, no me gusta mucho este término, perfectamente se le pudiera haber puesto otro nombre, en la cual vamos a ver en las tisonomías, en esa el síndrome de Down, en la cual nos da ese hipertelorismo, no es lo otro que la distancia más lejos de dos órganos bilaterales, unos rasgos un poco realmente, ¿cómo decir? Un poquitico grotesco, donde me va a dar esas orejas pequeñas con cierta caída. ¿Eh? Lógicamente, estos pacientes tienen algún déficit mental, algún que otro enrojecimiento en sus pómulos, y es muy típico del Down. Con más profundo, menos profundo, estos pacientes acabados de nacer no se les nota tanto. A medida que va avanzando, sí adquieren esta fase, típica del síndrome de Down como tal, de la trisonomía 21. La leonina lo vamos a ver en los pacientes que tengan lepra. Fíjense, esta piel que está más grotesca que cualquiera, muy engrosada. Eh, Incluso el paciente puede perder las cejas y pudiera haber más relieve. Esta fase, para que no se lo olvide, no me lo describen así, para que no se lo olvide, pudiera darnos como la fase de él, por ejemplo, a que se parece a uno de los cuatro fantásticos, que parece como si fuese una piedra, se convierte como en roca, el hombre roca. Este paciente pudiera darnos esa impresión, la fase leonina, que vamos a verlo en los pacientes con enfermedad de Hansen, en lo que es la lepra, que también se dice fase lepromatosa. ¿Okay? La misedematosa, contraria al hipertiroidismo, este es hipertiroidismo, pero ya adquirido, este no es congénito, este es en el adulto. Empieza a funcionar mal la tiroides, y fíjense, va a haber una piel muy gruesa, pálida, va a haber edema palpebral, también puede ser inexpresiva esta fase, ¿okay? Va a haber una expresión indolente. Estos pacientes no les va llamando la atención porque esto es poco a poco, esto es poco a poco lo que le va pasando, y generalmente cuando van a consulta lo que más llama la atención es que todo lo hace lento en la actualidad. Lo que hacía, por ejemplo, muy frecuente en el sexo femenino, y a veces lo trae un hijo, una hija, y lo que refiere es que el paciente para hacer un almuerzo, una comida, lo realizaba en una hora y actualmente puede estar hasta 4 horas para realizarlo. Entonces, cuando preguntamos y esa cara, como tiene su mamá, siempre ha sido así, dice, no, no, ella ha ido cambiando, te lo describen perfectamente así los familiares. El paciente no se da cuenta porque es un cambio poco a poco. Y esto se revierte
cuando se da medicamento perfectamente. Si lo deja avanzar, llegan a esta fase misematosa totalmente los pacientes. Ahora bien, vamos a ver algunas fases según su coloración, muy rápido, rubicunda eritrocítica. Esos pacientes que llaman la atención ese tinte rosado, ese aumento de la coloración roja, es la fase, ¿verdad? Que tener en cuenta que pudieran ser rasgos normales en pacientes, ¿eh? Pacientes en la cual tienen un tipo de piel en la cual no da la impresión que tiene este tipo de fase, no necesariamente tiene que ser patológica. Pudiera haber algunos cambios de este tipo de fase en pacientes que le con fiebre, en ciertos estadios del alcoholismo, y pacientes que por algo que se diga, algo que escuchó, pudiera tener una vasodilatación, ese paciente que está normal y de pronto se pone rojo. Eso estoy seguro que pueden haberlo visto. También pudiera ser ocasionado por algunos que otros medicamentos, incluso por la actividad física. Paciente que lo ponen a correr la hora y cuando termina, ustedes ven que está muy rojo, tiene una fase demasiada, con mucha coloración rojiza y este típico de una fase que en ese momento no es patológica. ¿Okay? La fase pálida en unos estados iniciales solamente lo vamos a ver en las mucosas, pero pacientes que tienen ya alguna enfermedad que provoca una anemia crónica, si pudiéramos llegar, ¿verdad?, a este aspecto de pérdida de esos rosados normal. Este paciente realmente va a tener una fase no la vemos muy bien en esta foto, pero es un paciente que prácticamente su fase es del color de una hoja, de impresión, blanco, perfectamente. Hay patologías, ¿verdad?, en la cual típicas de insuficiencia óptica, en algunos infartos o en algo que me esté provocando una vasoconstricción importante, ese me provoca pérdida de flujo sanguíneo y pudiera darme esta pérdida de la pigmentación normal de la piel, ¿okay? O en anemias muy crónicas. La cianótica la sabemos, coloración azulosa de la piel. En este caso, si tiene alguna patología, lo contrario, sí está pasando sangre, pero no hay grandes hematíes, entonces puede llegarme a esta coloración, ¿verdad? Que generalmente pudiera ser periférica, porque pero este tipo de fase sí me la da, ya la podemos ver en la fase completa, coloración azulosa, y va a aparecer en algunas hematosis como la bronconeumonía graves ya, con pulmonar crónico o alguna trombosis cardiopulmonar como tal. Realmente con alguna insuficiencia de algunas de las enfermedades cardiovasculares pudiera también nosotros verlo en este paciente. Esta fase igual, tienen que haber visto alguna, esto no se olvida, cualquiera que tenga hepatitis, que tenga alguna enfermedad que me provoca algún trastorno que es el metabolismo de la bilirrubina, me va a provocar coloración amarilla, piel y mucosa. Que hay distintos tipos de ítero. Eso, cuando estudien en semio 2 pudieran saber lo que es un ítero obstructivo, un ítero hemolítico, un ítero hepatocelular. Y eso va a cambiar la coloración o la intensidad de esa coloración amarilla. ¿Okay? Pero bueno, ustedes, más que bueno, conocen esta coloración en pacientes con hepatitis. Pacientes en estados avanzados, hay dos fases desde el punto de vista de fases renales, se le dice así, en que pudiéramos ver alguna fase nefrítica o nefrótica en pacientes, ¿verdad?, que padecen el riñón, pudiéramos ver edema palpebral. Esta fase esta foto no nos ayuda mucho, pero esta paciente, en lo que es en los síndromes nefríticos, nos va a dar edema de su fase, incluso en los párpados, se pudiese decir también de muñecas chinas, de esos muñequitos que parecen un Buda, nos da este tipo de fase que cuando lo vemos no se nos olvida. Se ve mucho en los niños, en los síndromes nefróticos. También hay algunos pacientes que si avanza a algunas patologías crónicas renales, nos da también un tipo de fase que en ese caso sería nefrótica o de IRC, insuficiencia renal crónica. Como ven, hay muchas marchas, muchas fases. Para eso ya les realizaré una tarea, pero basta que comiencen a estudiar estas alteraciones, hagan su propio resumen y se darán cuenta
que le sirve para toda la vida y lógicamente habría que ver pacientes para que no se les olvide nunca. Entonces, rápidamente vamos a pasar a lo que es talla, peso e índice de masa corporal, que todos nos hemos querido pesar, todos nos hemos querido medir alguna vez de la vida para saber cómo estamos, ¿eh? Y lógicamente, desde que nacemos, esto es importante, saber cuánto estamos creciendo y cuánto estamos pesando. Entonces, estas mesuraciones que se hacen, no hay ningún problema para esto, tener en cuenta que tiene que ser sin zapatos, tratar de que no tenga, en caso de las mujeres, hay que tratar de algún tipo de cabello, tener cuidado a la hora de hacer mediciones, que no tenga ningún moño, ningún tipo de peinado que nos impide tener realmente una buena medición. El peso, tratar de registrarse también. eh, las pesas son más complicadas. Si se dan cuenta, siempre decimos, en esta pesa peso 2 kilos más incluso que en otra pesa. Eso tiene que ver con la calibración. Realmente las pesas tienen que estar avaladas por un servicio técnico que tiene que ver con el peso y ellos dar fiel de que realmente están bien, porque siempre puede haber si, por mucho que hayan algunos modelos, realmente tienen que ser avaladas por este servicio. Y tratar de, a la hora de nosotros hacer la medición, que realmente el paciente tenga lo menos ropa posible para tener un cálculo realmente importante a la hora de hacer el índice de masa corporal. Se habla de un peso ideal de una manera práctica. De una manera práctica, ustedes van a decir que el paciente podemos restarle, en el caso de los hombres, restarle 100 a la talla, y eso es lo que deberíamos pesar, y a las mujeres 110. Esto es a grosso modo, de una manera práctica. ¿Ok? Pero realmente el cálculo para saber si estamos bien, peso para la talla, sería el cálculo de índice de masa corporal, que no es otra cosa que el peso en kilogramos, hombre Guyton, 70 kilos, ¿verdad? Y la talla en metro cuadrado. Eso lo pueden hacer personalmente ustedes. Por ejemplo, si miden 1,75, multiplican 1,75 por 1,75. Si pesan 70 kilos, dividen después 70 kilos entre lo que dio ese 1,75 por 1,75, puede ser 3,2, vamos a ponerlo más o menos por ahí. Vamos a sacarlo ahora. Y eso me va a dar un número. Y ese número va a ser esto que está en la columna de la izquierda, que si está en el rango ese número entre 18,5 a 24,9, estamos en un peso normal. ¿Eh? Esto es realmente lo que se debe hacer para saber el paciente en qué valoración nutricional está. Claro está que esta tabla es para una población promedio. Una población promedio. ¿Por qué le digo esto? Porque esta tabla más la talla para la edad y peso para la edad depende mucho de donde usted viva, de esa información genética, de esa fisionomía individual. Porque ustedes saben que no es lo mismo un ecuatoriano manabita con un ecuatoriano de la sierra. No tienen la misma fisionomía. Ni puedes pretender que un tipo de raza, como tal, una información genética, pudiéramos hacer una tabla, por ejemplo, para personal de Quito y esas tablas utilizarlas en Manabí. No, el Ecuador está haciendo muchas cosas para tratar de tener sus propias tablas, pero de manera general, estas son las que se utilizan a nivel del mundo sin llegar para que entiendan, a incluir a los alemanes, a los americanos, que casi todo el mundo mide más de 1,80, que tienen ciertas estaturas, ciertos pesos, que no son los que están incluidos aquí. Estas tablas están hechas para una población promedio, ¿eh? Y pudiéramos perfectamente utilizarlas hasta tener las propias de aquí del Ecuador. ¿Okay? Por supuesto, imagínense el paciente que dé ya por menos de 18, ya estamos hablando de cierta desnutrición proteico-energética, que sería por malnutrición en ese caso, y los que den por encima de 25 ya empieza con un sobrepeso hasta llegar a distintos grados de obesidad, que sería por exceso, una malnutrición por exceso. Muy importante esto también adquiere en las consultas ginecológicas, en el caso de la embarazada, que depende de su evaluación nutricional, sería lo que puede aumentar de peso durante el embarazo. Aquí lo que les decía de las tablas, estos percentiles 10, 50 y 90, que está a la derecha,
se le dice de esa manera, según la edad gestacional. Esto es un peso en gramos a la izquierda, y según la edad gestacional. Y esta tabla lo que quiere decir es igual, según la información genética de nosotros, eh, estas son unas tablas generales. ¿Ok? Por poner un ejemplo, las 37 semanas, si vamos hasta arriba, hasta el punto rojo mediano, ¿eh? Y se cruza con esa tabla, quiere decir que es el 50 percentil. Cuando nosotros estamos hablando que está en el 50 o todo lo que esté entre 10 y 90, y se habla así de percentiles, es por estudios que, por ejemplo, se le hacen a una población en general, eh, de una forma aleatoria, y ese número estamos hablando de 100 individuos. Entonces, de esos 100 individuos, cuando se hizo todos estos cálculos de peso y edad gestacional, cuando se dice que está por debajo del décimo percentil, es que 10, para que entiendan, porque esos estudios, es que 10 dieron que estaban de ahí para abajo. Entre 10 y 90 quiere significa que ahí estuvieron 90, el resto de individuos que estuvieron entre esas rangos de peso y edad estacional. Y en el medio, que sería lo idóneo, que fue la mitad, lógicamente 50 de ese estudio, ¿verdad? Tuvieron ese peso en gramos para la edad estacional. Por eso cuando ustedes oigan que si está en percentil 25, está bien. De 100 personas, 25 tenían ese peso. Eso es lo que básicamente significa cuando se habla de percentil. Y son las tablas que se hacen a nivel mundial. ¿Okay? Ahora bien, vamos a hablar rápido de la temperatura corporal, que es el estado febril. Saber que hay determinadas áreas donde nosotros vamos a tomar la temperatura, dígase temperatura axilar, temperatura rectal, temperatura bucal, y lógicamente, como son áreas eh, muy atípicas una de otra, a la hora de en servicio, fundamentalmente pediátrico, el personal de enfermería tiene que tener cuidado que los termómetros rectales, axilares y bucales estén separados, independientemente que no se repite de paciente a paciente, siempre va a llevar una limpieza, pero tenerlo en cuenta a la hora de tener una buena medición. De manera general, a nivel mundial, la que se utiliza más o es bucal o es axilar. ¿Ok? Aunque la rectal nos da mucho más la temperatura real de la persona. Tener en cuenta que la temperatura va a ser entre 36,5 a 37,5, va a ser hasta 37 va a ser normal. Y de 37 a 37,5 se le llama febrícula. Ya a partir de 37,6 sí se le llama fiebre. Y tener eso en cuenta, esas mediciones, porque a veces el paciente se siente caliente, dice que tiene fiebre, pero cuando le tomamos tiene 37. Eso no es fiebre. Ese sería febrícula. Hay algunos modelos electrónicos, digitales. Antes había muchos de mercurio, muy buenos eran, pero realmente ha habido intoxicaciones, ha habido grandes problemas y demandas con la utilización de mercurio y ya no se utiliza esto. ¿Ok? Algunos países dan en grados Celsius, otros en grados Fahrenheit, no importa, es un problema de adaptación nada más. Como le decía, hay algunos lugares específicos donde se pudiera utilizar incluso ingle o vagina, que no son los últimos, que menos se utilizan, más bien realmente incluso el conducto auditivo sería la medición a nivel bucal, a nivel rectal o axilar, utilizándose más a nivel mundial la axila para la toma de la TEA. Como decía aquí, muy bien, la febrícula de 37 a 37,5 y la fiebre va a ser a partir de 37,6. Ojo, también una temperatura de 35 es malo, la hipotermia también es mala y también mata. Hay que tener eso en cuenta. Muy rapidito, que ya hemos hablado algo de lo que es piel en las primeras clases. Recordar que la inspección de la piel nosotros requerimos para una guía exacta de la piel y vamos a utilizar las dos técnicas básicas. Técnicas básicas de no haber percusión, no haber construcción. Vamos a ver realmente lo que es inspección y lo que va a haber es palpación. En la inspección nos vamos a fijar en lo que es color y pigmentación, higiene, tipos de lesiones, ese cuadro que me mandé a hacer realizar. Y ya la palpación pudiéramos corroborar el grado de humedad, temperatura, textura y grosor y turgencia y sin movilidad de esas lesiones. Nosotros para lograr hacer una buena inspección realmente debemos tener diferencia entre las zonas
expuestas y no expuestas al sol. No esperen encontrar que la coloración sea la misma. Tenemos que tener eso en cuenta, que las áreas expuestas van a tener un tipo de coloración que a las no expuestas. Y lógicamente hay áreas de presión, dígase los codos, que son las fundamentales, áreas, algunos pliegues que también van a tener ciertas características, ciertas coloraciones distintas a esas áreas más lisas, o menos propensa a lo que es presión o lejos de las áreas de pliegue. Entonces, en cuanto a la piel, nosotros con las lecciones que dimos, de vez en cuando hay que leerlas para nosotros poder describir. Recuerden esa inspección inmediata primero y después la mediata. Nosotros nos vamos a fijar quizás ya en el detalle de esa lesión. ¿Ok? En las faneras, uñas y pelo, como se nos olvida esta área. No debemos olvidarnos que es importante también la calidad, la cantidad de ese tipo de pelo que pudiera tener alguna patología, incluso asociada a algo, algo general, algo sistémico, y el único signo pudiera ser pérdida del cabello o del brillo del cabello, alguna de la calidad que tiene que ver con el cabello o las uñas. Entonces nosotros ¿en qué nos vamos a la hora de la inspección y palpación? Nosotros nos vamos a guiar. Nosotros vamos a ver cantidad de ese pelo, la distribución que tiene, su implantación y su calidad. En la calidad vamos a tratar de ver el aspecto, el color, el largo, ese espesor, resistencia y estado trófico en general. Si esto también va a depender del tipo de pelo, mucho de la región donde vivan, de la información genética, y lógicamente de su raza. Pero cualquiera de ellas, nosotros tenemos que ser capaces de seguir esta guía para poder describir. Si no hay ningún problema, decimos cantidad, distribución, implantación y calidad normal o no patológica, lo describimos de esa manera. O en dependencia de lo que observemos, lo escribiríamos desde el punto de vista patológico. Las uñas también nos llevan un gran sinnúmero de signos que nos pudiera llevar a ciertas enfermedades. Esas placas, que no es otra cosa que la queratinización de esas últimas falanges, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, los dedos, y debemos ver su aspecto, su resistencia, crecimiento y color. Y en las uñas también hay una maniobra importante para contar lo que es higiene capilar. Fíjense aquí algunos tipos, en el libro de ustedes básicos, está muy bien la descripción de algunos tipos de uñas, que la configuración forma normal, las uñas van a ser ligeramente convexas, con un espesor, fíjense, espesor de 0,3 a 0,65 milímetros, realmente un grosor pequeño, con un ángulo en la base que sería de unos 160 grados. Nosotros vamos a tratar de ver que el color es uniforme, no importa la raza, donde hay áreas rosadas con un área blanquecina muy proximal, sería la parte más proximal, y pudieran verse algo azuladas en la raza negra. Esta sería más o menos la coloración uniforme normal del paciente. Como le decía, higiene capilar va a ser menos de 3 segundos. Si dura más de 4 segundos, el paciente tiene hipoxia. Lógicamente, actualmente andamos con oxímetro y se le pone al paciente y estamos viendo si tiene buena oxigenación o no. Pero un signo clínico perfectamente es haciendo presión del lecho umbilical y vemos que dura menos de 3 segundos o hasta 3 el llenado capilar y perfectamente está normal. Si dura más, ya hay hipoxia en ese paciente. ¿Okay? Entonces, el crecimiento normal de una uña depende también de la información genética de cada uno. Hay personas que le crecen mucho más rápido que otros y otras personas, por más que se las cuiden, no les crece. Esto depende de la información genética que podamos tener. Ahora bien, miren aquí algunas uñas patológicas. Platoniquia significa uña plana. Hay pacientes que tienen platoniquia. Coiloniquia, cóncava, parece una cuchara. Sería al revés, eso es patológico. En este caso va a ser déficit de hierro. Pacientes con anemia crónica, con déficit de hierro, pudieran poder tener coiloniquia. Las uñas en virus reloj lo vamos a ver en pacientes con hipoxia crónica, pacientes, por ejemplo, pacientes con enfisema, pacientes con copo pulmonar crónico, que se le dicen pacientes respiratorios crónicos, los asmáticos intensos,
¿verdad? Que tienen crisis asmática con frecuencia, también pudiéramos ver como tal las uñas en virus reloj, que incluso se asocia a dedos en palillos de tambor. La porción distal de los dedos de este tipo de pacientes adquiere la posición como si fueran los palillos con que se dan en las baterías, en los tambores. Adquiere esa forma como tal. La onicofagia, bueno, algunos de ustedes seguro se miraron a las uñas y se acuerdan que todos los días se comen las uñas. Eso a veces es por malas costumbres, ¿eh? Pudiera ser. Hay algunos tipos de pacientes que lo hacen porque tienen algún tipo de parásito, fundamentalmente los niños que comen cosas que no es comida, ¿eh? Que eso se llama pica. Pero hay personas que por costumbre, a lo mejor para ellos es buena, pero realmente viene siendo una mala costumbre, se comen las uñas. Los pacientes tienen uñas frágiles que se le parten muy fácil, parecen como si fuesen una galletica, es muy fácil partirla. Se le llama a esta patología onicorresis. Cuando el paciente tiene lesiones blanquecinas irregulares producidas por hongos, se llama onicomicosis. Incluso onicomicosis también se le llama a esas lesiones que parecen mordeduras de ratón. Pacientes que parece que le han ido mordiendo las uñas, pero no es que se las come, sino que parecen mordeduras grandes. Es decir, mordedura de ratón tiene también esa terminología que es onicomicosis. Onichausis es cuando hay hipertrofia de las uñas, todo lo contrario a las uñas frágiles. Esta es una uña gruesa, eh, muy ancha, no tiene esas mediciones de 0,3 a 0,65 milímetros. Va a haber una verdadera hipertrofia muy llamativa en los dedos del paciente. Las líneas viadas van a ser unas grietas transversales que puede ser producida por malnutrición mantenida en el tiempo, por enfermedades severas que conlleven a la malnutrición, pudieran verse esas líneas viables. Hay otras que van a verlas en el libro de texto, que eso nos da a nosotros una simple inspección, ¿verdad? Nosotros logramos ver cualquier signo de uñas patológicas. Y terminando ya la clase de hoy, que ya hemos hablado mucho de esto, lo que es tejido celular y panículo adiposo. El tejido celular subcutáneo, vamos a ver si está inflamado o no, si hay infiltración o no. Con la maniobra tan sencilla de Godek, a ver si deja huella. Ese panículo adiposo va a tener una distribución también muy diferente, depende del tipo de persona, el sexo. Hay personas que solamente le aumentan los muslos, otras personas le aumentan solamente lo que es la región abdominal, ¿verdad? Esa grasa. Y actualmente se le dice, ha agarrado mucha importancia a pacientes fundamentalmente con trastornos del metabolismo de la glucosa, que si tiene una distribución importante abdominal de grasa, lógicamente ya es propenso en el futuro a tener enfermedades, por supuesto, de diabetes mellitus, en este caso tipo 2 o adquirida. Entonces, hasta aquí sé que es una clase bien larga, mucha información, pero nada, déjenme salir. Espero que no lo haya aburrido, sé que es muy larga, pero no, cortarla en dos no vale la pena esta clase porque prácticamente es todo lo que buscamos en el examen físico general. Y fíjense, hemos estado casi 2 horas hablando y realmente nosotros, cuando viene un paciente, no tiene un biotipo normolíneo, brevilíneo, longilíneo, tiene una marcha y fase no característica, proceso patológico, lo pesamos, lo medimos, vemos las características del cabello, vemos la piel, vemos sus uñas y terminamos. Lo podemos hacer en 5 minutos, pero realmente a la hora de explicarlo, a la hora de punto de vista didáctico, sí requiere, ¿verdad? Tomar todo este tiempo que nos hemos tomado en la clase de hoy. Nada, la tarea que lo voy a indicar, ya para que lo escuchen, la idea es que ahora, de sus 3 libros que yo les subí en el aula, que son los libros que están en el sílabo, ustedes me busquen en esos 3 libros cuáles son las fases y las marchas patológicas que aparecen en esa literatura. Hay muchas más que ni siquiera yo les puse en la clase, pero quiero que me investiguen en esos 3 libros, no en otra literatura, en esos 3 libros nada más
las fases y las marchas patológicas que aparecen en ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está cansado, pero bueno, esa es la idea de dar toda la información que se pueda clase a clase. Como decía, en 5 minutos podemos hacer el examen físico general con una simple inspección, pero a la hora de, desde el punto de vista didáctico, de dar la clase sí es bastante extensa. ¿Algo que quieran preguntar? Sé que hay muchas, fundamentalmente fases que se parecen, que tienden a confundir. Hay que con su propio cuadro que hagan, le van agarrando la vuelta. No, no se preocupen por eso. Hay que aprenderse. Lo lógico, hay cosas que son un poco de memoria, pero eso es normal. Es normal en cualquier carrera universitaria, en cualquier profesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, a estudiar. En la próxima clase vamos a empezar ya con examen físico regional. En este caso sería cabeza y cuello. ¿Ok? O si quiere alguien ir ya leyendo también esta parte. Si para esta tarea es fácil, mancha diferente. Si son las mismas, las colocan. Incluso pueden aparecerles algunas con otro nombre. Y eso es lo que quiero, que busquen cómo le aparece en los tres libros. En los tres libros. Todas las que hayan. No importa que sean las mismas que hemos dado en clase, haya otra o esté con otro nombre. Las colocan igual. Y las describen como le aparece en el libro de texto. ¿Algo más? Bueno, si no hay otra pregunta, esto ha sido todo por hoy. Imagino que están cansados, pero nada, seguimos. Ha sido un gusto. Nos vemos el jueves, la próxima actividad. Y bueno, vayan trabajando en las tareas para que no se le acumulen, ¿eh? No se le vayan acumulando. Esta no es la única asignatura que ustedes tienen. Ha sido un gusto. Que tengan buenos días. Nos vemos el jueves, chicos.